Muy bien, gracias a Dios, hermanos, nuevamente por esta bendición que nos da de poder reunirnos de una forma virtual, pero sabemos que es de grande bendición porque aún de forma virtual nos alimentamos con la palabra y nos retroalimentamos los unos para con los otros. Toca el turno al verso número 5, 6 y 7 del capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y dice el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo, hermanos, recordemos que nuestro contexto anterior o los versículos anteriores, él está hablando acerca de un misterio o ha venido hablando acerca de un misterio. Un misterio que fue revelado precisamente a él. Y este misterio, dice el verso 5, es que en otras generaciones, dice el apóstol Pablo, que en otros tiempos o que en un tiempo pasado, entendámoslo de esta manera, dice, no se dio a conocer, no se manifestó. ¿Qué cosa? Este misterio del cual Pablo está hablando, que a él le fue revelado. Dice que no se dio a conocer en otras generaciones, en otro tiempo pasado. No se dio a conocer. Dice, a los hijos de los hombres. Entendamos a todo hombre. No se dio a conocer este misterio en otras generaciones, en otros tiempos. Dice, como ahora es revelado, como ahora es manifestado. Oigan, de una forma clara, es revelado, es manifestado ahora. Este misterio, dice. Y es manifestado, es revelado, dice, a sus santos apóstoles, dice. A sus santos embajadores del Evangelio, a sus santos mensajeros del Señor, a ellos es manifestado, es dado a conocer este misterio que en un tiempo atrás o que en otras generaciones no fue revelado, no fue dado a conocer. Es ahora a los santos apóstoles, pero también dice a los profetas, que a ellos se les ha dado la bendición, la dicha, la gracia de conocer este misterio del cual Pablo ha venido hablando hasta estos momentos. Y dice que este misterio que es revelado, que es dado a conocer ahora de una forma más clara a sus santos apóstoles y profetas, es por medio de su Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, entonces dice Pablo que viene la revelación de este misterio, que Dios revela a través de su Espíritu ese misterio que a Pablo le fue revelado en su momento por el Espíritu Santo también. Dice, ahora, esto no significa, entendamos de esa manera, que en otras generaciones o en otros tiempos, o para ser más específicos, en la antigua dispensación, ¿sí? O en tiempos pasados, nadie, absolutamente nadie, supiera de las bendiciones que Dios derramaría o derramaba sobre el mundo gentil. Esto no quiere decir este pasaje. Porque todo el Antiguo Testamento habla de las bendiciones que los gentiles recibían o recibirían en un tiempo futuro también. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento conocían, sabían también que Dios
Así como los bendecía a ellos como pueblo elegido de él, también bendecía de alguna otra forma al mundo gentil, también a ellos mismos. Allá en Génesis capítulo 12, verso 3, dice la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, dice, en ti. Notemos, en Abraham, dice, todas las familias de la tierra. Dice que en Abraham serían benditas, dice, todas las familias. Y al hablar de todas las familias, hermanos, habla también o incluye también al mundo gentil, a las familias de los gentiles, a las familias de la raza no judía. Ellos también estaban incluidos en esta bendición, en esta promesa que Dios le da a quien Abraham, que en él, que en su persona, que en su descendencia serían benditas, dice, todas las familias, dice, de la tierra. En el capítulo 28 también de Génesis, verso 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Dice, y todas las familias de la tierra serán benditas, dice. Gozarán de esa bendición, dice. ¿En quién? En ti nuevamente le dice. Y no nada más en Abraham, sino que también sería en su simiente. A través de la simiente de Abraham, a través de la descendencia o del linaje de Abraham, también serían o alcanzarían la bendición de Dios. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra, incluyendo gentiles, así como también los judíos. Y los profetas del Antiguo Testamento sabían esto, conocían esto, aunque no había sido revelado en su totalidad. Allá el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 11, dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, entendamos todo, toda su creación de esta tierra. Sigue diciendo, es grande mi nombre, dice, el nombre del Señor, entre las naciones. Oigan, en esas naciones va incluidos también los gentiles. Dice que todo donde alumbra ese sol, desde donde se pone hasta donde se oculta, dice, todo dice, es grande el nombre del Señor entre el mundo entero, gentiles y judíos. Y en todo lugar, dice, se ofrece a mi nombre, dice, incienso y ofrenda limpia, dice, porque grande es mi nombre entre quién, entre las naciones, entre el mundo entero. El nombre del Señor, dice, es grande. Dice Jehová, dice, de los ejércitos. Entonces, tanto los gentiles como los judíos, hermanos, gozaban, gozan y seguirán gozando de la bendición y provisión de nuestro Dios. Y eso es lo que los profetas del Antiguo Testamento, ellos también conocían, ellos también lo sabían, aunque no de una forma muy clara. Ellos lo sabían porque ellos mismos lo escribían. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento no dejaron claro o no dejaron muy en claro que en relación con el Mesías y su sacrificio y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, oigan, gentiles y judíos serían un solo pueblo. Eso no lo dejaron en claro. No quedó claro en el Antiguo Testamento. ¿Cómo de esas dos nacionalidades, de esas dos razas, se harían un solo pueblo, una sola raza, una sola nación, una sola familia? Y que estarían viviendo en una perfecta igualdad ambos. Ambos estarían viviendo de esa manera. Pero ahora dice Pablo,
los santos apóstoles y profetas, entendamos, de la nueva dispensación, son iluminados, dice, por el Espíritu. Y al ser iluminados, dan a conocer ellos con mayor claridad ahora. Dice, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, iluminando, trayendo esa iluminación que viene de Dios, aplicándolo en los profetas, dice, y en los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos sean los que den a conocer de una manera más clara, más precisa, este misterio. Misterio que consistía en que de esas dos naciones serían un solo pueblo, una sola nación, y que vivirían en una perfecta igualdad. Ese es el misterio. Cuando ambas naciones se rechazaban, cuando ambas naciones se odiaban y despreciaban, ahora serían o estarían viviendo en una perfecta igualdad. Y eso nos revela ahora con toda claridad los apóstoles y profetas de esta nueva dispensación. En Génesis 12, verso 3, nuevamente, vamos a ver unas comparaciones de los profetas del Antiguo Testamento con los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento, que ya hay más claridad, ya hay más iluminación, ya hay más luz que da precisamente el Espíritu Santo. Dice esta porción, Génesis 12:3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, dice, en ti todas las familias de gentiles y judíos por igual, de toda la tierra, dice. Este mismo verso vamos a compararlo a la luz del Nuevo Testamento, a la iluminación que ahora da el Espíritu Santo a los apóstoles, y ahora tiene más claridad, más luz, y ahora podemos entender con claridad lo que estaba diciendo precisamente allá Moisés en el Génesis 12:3. Dice Gálatas 3:8, dice, y la escritura dice, previendo o viendo antes con anticipación, dice, que Dios había de justificar, dice, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, dice, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oigan, ni Moisés ni Abraham comprendieron en ese momento o entendieron en ese momento con toda esta claridad o la claridad esta profecía. Como ahora nosotros tenemos la bendición de entenderla. Porque Pablo, siendo iluminado, a Pablo dándole la revelación, el Espíritu Santo, nos la da con toda claridad. Y dice Gálatas 3:8, y la escritura dice, previendo, viendo con anticipación, dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Notemos cómo también los gentiles son justificados delante de Dios, cómo los gentiles son declarados justos delante de Dios. Y todo dice por la fe, entendamos que viene de Dios. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, aunque no la entendió, tal vez con claridad, pero Dios le dio la buena nueva a Abraham. Y esa buena nueva decía, en ti serán benditas todas las naciones. Isaías 49, verso 6, dice el profeta, poco es para mí, dice, que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob
y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A lo mejor no haya mucha luz o no podamos entender con claridad este pasaje, pero vemos ahora en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 47, su interpretación con más claridad. Y dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto, dice, para luz de quienes, de los gentiles. Le dice a Pablo, te he puesto para luz de los gentiles, para que guíes a los gentiles hacia esa luz, a fin de que seas para salvación hasta lo último, dice, de la tierra. Entonces, lo que no entendían los profetas del Antiguo Testamento con mucha claridad, ahora hay una revelación total por medio del Espíritu Santo dado a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Y ahora sí podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 5. Misterio, dice, o secreto, que en otras generaciones, en otro tiempo, en la antigua dispensación, no se dio a conocer, dice, a los hijos de los hombres, como ahora, dice, es revelado de una forma más clara, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Él es el que da la revelación, Él es el que da la iluminación para que nosotros podamos entender ahora verdaderamente la palabra de nuestro Dios. Verso 6, dice Pablo, que los gentiles, y ya Pablo aquí iba a hablar precisamente de ese misterio que le fue revelado a él. Dice que los gentiles, que la raza no judía, entendamos, son coherederos, son participantes, oigan, juntamente con los judíos. Los gentiles, dice ahora, son coherederos. Son herederos igual forma o en igual manera, en igual forma que los mismos judíos. Participan de la misma herencia, judíos y gentiles. Y ese es el misterio del cual Pablo está hablando o ha venido hablando, que le fue revelado a él. Y después él lo revela a los efesios. Misterio que hoy nosotros conocemos por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. Porque en su momento lo reveló al apóstol. Y él nos lo dio a conocer. Y este misterio que precisamente Pablo empieza a hablar en este verso 6, no es una alianza en sí entre judíos y gentiles. No es tampoco un acuerdo de paz o para vivir en paz, sino todo lo contrario. Es una completa y permanente fusión. Oigan, un solo pueblo, una sola familia, un solo hombre, son fusionados por el sacrificio de Cristo en uno solo, en un solo pueblo, en un solo hombre, en una sola familia, en la familia de nuestro Dios. No es una mera alianza entonces. No es un acuerdo de vivir en paz, sino que es un fusionar. Están fusionados, están fundidos en uno solo, en un nuevo hombre, en un solo pueblo. Y eso es lo que somos tú y yo. Cada creyente alrededor del mundo es un solo hombre, es una sola familia en el Señor, es un solo pueblo, es una sola iglesia que alaba y glorifica y exalta el nombre de su Señor. Eso somos tú y yo. Y es lo que
Pablo empieza a revelar en este verso 6. En el capítulo 2 de Efesios, verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, dice, expresados en ordenanzas. ¿Para qué abolió él esa ley? Para crear, dice, en sí mismo, notemos, en Cristo, de los dos, judíos y gentiles, dice, un solo y un nuevo hombre. Y con ello, dice, hizo la paz. Como un solo hombre ahora, como un nuevo hombre, como un solo pueblo. Ahora hay paz. Todo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gentiles y judíos son ahora coherederos. Son fusionados en un solo pueblo, en un nuevo hombre. Ahora gentiles y judíos, por igual, son hijos de Dios. Ambos son hijos de Dios. Son coherederos, dice Pablo, juntamente con los judíos, gentiles y judíos. Son ahora coherederos. Gozan y disfrutan ambas razas, ambos pueblos, ambas naciones que han sido hecho uno nada más, gozan ahora de esta herencia que es en Cristo Jesús. Y son iguales delante de Dios. Son hijos iguales, con los mismos derechos delante de nuestro Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente dice, linaje de Abraham sois. Y si son linaje de Abraham, dice, son herederos según la promesa, dice. Dice en el capítulo 4 también de Gálatas, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no, dice, eres esclavo. Los gentiles ya no son esclavos, dice. Ahora son hijos. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Ahora hemos renacido de nuevo. Ahora hemos sido transportados al reino de su Hijo, que es Cristo. Ahora allí estamos. Ahora somos, dice, hijos de Dios. Y como hijos, dice, somos herederos, al igual que los judíos. Somos herederos, dice, de Dios y es todo por medio de Cristo, su Hijo amado. Gracias a Dios, hermanos, que un día tuvo misericordia de nuestras vidas y nos rescató y nos dio este gran privilegio, esta grande bendición de poder ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos también de ese reino, de esa gracia. Y todo por medio de Cristo. Todo por ese sacrificio. Todo por ese sufrimiento que Cristo pasó para darnos vida. Con su muerte nos ha dado vida. Con su resurrección nos ha dado el triunfo y la seguridad de que nosotros también resucitaremos y que estaremos morando por la eternidad a su lado. Pablo sigue diciendo, y miembros, dice, del mismo cuerpo. Ahora gentiles son miembros, dice, del mismo cuerpo.
Son miembros de la iglesia de Dios. Gentiles, al igual que los judíos. Pablo dice ahí en el capítulo 1 de Efesios, verso 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, dice, sobre todas las cosas, dice, a la iglesia, la cual dice es su cuerpo. La iglesia es cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo, dice. Y ahora los gentiles, dice, son miembros o pertenecen a ese mismo cuerpo también de Cristo que es la iglesia. Al igual que judíos y gentiles, ahora son miembros, dice, de esa iglesia, de la iglesia del Señor. Iglesia que exalta el nombre del Señor. Iglesia que obedece, que sujeta, que norma su vida totalmente a la voluntad de su Señor. Son miembros de ese cuerpo. En el capítulo 2, también Pablo a los Efesios dice, verso 16, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios, dice, a ambos, dice, en un solo cuerpo. Ambos, dice, gentiles y judíos, mediante el sacrificio de Cristo, son reconciliados, son puestos en paz para con Dios y también para con entre ellos mismos. Por ese sacrificio, dice. Jesucristo, dice, ha hecho un solo cuerpo en ellos. Pero también dice que son los gentiles copartícipes, entendamos, con los judíos de la promesa que es en Cristo Jesús. Ahora los gentiles, hermanos, han llegado a ser copartícipes, dice Pablo, de la promesa, juntamente con los judíos. Y su porción de esa herencia es la salvación plena que es en Cristo Jesús. Esa es su porción, esa es su herencia que ellos han adquirido por ser hijos de Dios, por ese sacrificio que Cristo hizo a favor suyo también. Ellos ahora son copartícipes con los judíos de esta promesa en Cristo Jesús. Hoy gozan de salvación. Hoy nosotros gozamos de esa salvación. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a que Él nos rescató, nos redimió, nos justificó delante de su Padre. Hoy gozamos de esa salvación plena y somos copartícipes, al igual que con los judíos, de la misma promesa que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, verso 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice, vosotros, dice, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, dice. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo. Estabas alejado, dice, de la ciudadanía de Israel. Permanecías ajeno a los pactos, dice, de la promesa. Estabas sin esperanza. Estabas sin Dios, dice, en el mundo. Así de triste, hermanos, era nuestra vida. Así de miserable era nuestra vida. Sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Así de triste vagábamos tú y yo. Pero Dios vio algo en nosotros.
Dios decidió rescatarnos. Dios manifestó su gracia y su misericordia en nosotros. Él nos rescató, nos regeneró, nos redimió, nos justificó por medio del sacrificio de Cristo. Cuando merecíamos la muerte, cuando merecíamos el mismo infierno como pago, Dios se llenó de misericordia, de gracia y dijo, a mí me place rescatarlos. Cuando estábamos sin Cristo, nos dio a su Hijo. Cuando estábamos lejos, nos hizo cerca. Cuando estábamos sin esperanza, nos dio una esperanza de vida eterna. Cuando estábamos sin Dios, nos dio a su Hijo. Para que por Él y con Él y en Él andemos en este mundo. Dice el verso 13, pero ahora dice en Cristo Jesús, dice, vosotros, entendamos los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, dice, ahora en Cristo Jesús, dice, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Y es lo que dice Pablo aquí en este capítulo 3, que ahora somos copartícipes juntamente con los judíos, dice, de la promesa en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús esa promesa. Fuera de Jesús, hermanos, no hay participación en esta herencia. Fuera de Jesús, no hay la realización de esta promesa de la cual Pablo está hablando aquí en Efesios. No, es en Jesús y es por su sangre, por su sacrificio, por su obra redentora, que nosotros hemos sido redimidos, perdonados, justificados. Es por su obra. Y ahora por su obra somos copartícipes juntamente con los judíos, entendamos, convertidos también. Somos copartícipes de la promesa que es en Cristo Jesús. Y todo esto, hermanos, es, dice Pablo, por medio del Evangelio. El ser coherederos, el ser miembros del mismo cuerpo, dice Pablo, y copartícipes, perdón, de la promesa en Cristo Jesús. Es posible, dice, por medio del Evangelio, por medio de escuchar ese Evangelio, por medio de aceptarlo por fe y abrir nuestro corazón al Señor. Es por medio del Evangelio que nosotros somos copartícipes, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo. Somos o pertenecemos o tenemos esa promesa que es en Cristo Jesús. Todo por medio del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Allá en Romanos capítulo 10, verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán, dice, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿De qué manera van a invocar el nombre de Jesús para ser salvos? ¿Cómo van a creer si no han oído de él? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo escucharán si no hay un predicador? Dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sin duda alguna, hermanos, tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio del Señor. Porque es por medio del Evangelio, dice Pablo, que el hombre pecador se vuelve al Señor. Es por medio del Evangelio
de salvación, como los gentiles y judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Es por medio del evangelio, por medio de escuchar a alguien que lo está predicando y por medio de abrir su corazón a esa obra que el Espíritu Santo aplica en la vida a través o por medio del evangelio. Cuán importante y cuánta responsabilidad, hermanos, hay en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esa encomienda, esa gran comisión que Jesús mismo nos dio antes de subir al cielo, de predicar el evangelio del Señor, de llevar las buenas nuevas hasta el último rincón del mundo. Nosotros somos responsables delante de Dios. Porque es a través del evangelio, a través de escuchar la palabra de Dios, como el hombre pecador experimenta una conversión en su vida. Es por medio del evangelio. Y a eso hemos sido llamados nosotros, a predicar las buenas nuevas de salvación. A eso has sido llamado tú. A eso he sido llamado yo. La pregunta sería, ¿verdaderamente estoy proclamando el evangelio del Señor? ¿Verdaderamente donde yo voy o asisto, llevo ese mensaje de salvación? ¿Estoy cumpliendo con esa encomienda que Jesús me ha dado a mí? Porque por medio de esa predicación tuya, un alma, un alma puede librarse del infierno. Un alma puede librarse de ese tormento eterno por medio de tu predicación, por medio de proclamar este hermoso evangelio de salvación. Cuán importante entonces, hermanos, es compartir el evangelio, llevar ese mensaje. Que el evangelio, hermanos, sea nuestro estilo de vida en este mundo. Que el evangelio que sale de nuestros labios impacte a la sociedad corrompida que se encuentra allá afuera. Y que nosotros seamos portadores de ese mensaje. Porque Dios te lo ha revelado por medio de su Espíritu Santo, dice Pablo. Ese misterio que estaba escondido, que estaba oculto, hoy tú y yo lo conocemos. Es el evangelio del Señor, el evangelio de Cristo que debe y necesita ser proclamado al mundo entero. Y tú debes de llevarlo. Tú eres el responsable delante de Dios de proclamarlo. Lo estamos haciendo. Y si no, es momento, hermanos, de decirle, Señor, capacítame, Señor, nuevamente. Ayúdame, Señor, nuevamente a ser obediente y hacer tu voluntad, Señor. Verso 7 dice Pablo en Efesios capítulo 3, del cual entendamos el evangelio, dice, yo fui hecho ministro, yo fui hecho servidor, yo fui hecho maestro, fui hecho siervo, dice, del evangelio, dice Pablo. Y dice que es por el don de la gracia de Dios. El apóstol Pablo no se había constituido a sí mismo ministro del evangelio, notemos. Él no se constituyó a sí mismo, no dijo, yo soy apóstol de Jesucristo porque me lo gané, porque tengo el conocimiento. No, él nunca se constituyó así. Como hoy muchos se constituyen auto o pseudo apóstoles, perdón, pseudo profetas. Ellos mismos se autonombran, se dan ese nombramiento. Pablo no lo hizo así, sino que Pablo enfatiza que dice que su ministerio que él ha obtenido es por el don, dice, de la gracia
de Dios. Es por la gracia, por la misericordia de Dios que Dios un día tuvo a bien elegir a Pablo para ser apóstol, para ser ministro, para ser maestro, siervo de ese evangelio. Y todo dice por el don, todo por la gracia, dice, de Dios. Allá en Romanos capítulo 1, verso 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, dice, a ser apóstol, dice. Apartado, dice, para el evangelio de Dios. Notemos que Pablo mismo está enfatizando que él fue llamado por Jesucristo con una comisión, con una misión de ser portador del evangelio de Dios. Él dice, del cual yo fui hecho ministro, dice, por la gracia. Aquí en Romanos dice que es siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, y fue apartado, dice, para el evangelio del Señor. En 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo nuevamente dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo, y nuevamente enfatiza, por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso, porque a Dios así le plació, porque yo no busqué ese nombramiento, yo no busqué ese ministerio, yo no lo busqué, a Dios le plació dármelo, dice. Dice el verso 17 del mismo 1 Corintios capítulo 1, pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a que lo envió a predicar, dice, el evangelio, y no con sabiduría de palabra, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice que fue enviado entonces a predicar el evangelio, y no con sabiduría suya propia de palabras, no, sino con las simples palabras de la cruz de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Eso es el evangelio del Señor. Eso es lo que Pablo predicaba. A eso fue llamado, a eso fue comisionado, para eso fue nombrado apóstol de los gentiles, por la voluntad, dice, de Dios. Sigue diciendo Pablo, del cual, dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, dice, que me ha sido dado según la operación, según la eficiencia, según la obra, dice, de su poder. El ser ministro de su palabra, el ser ministro del evangelio, dice Pablo, que es por el don, dice, de la gracia de Dios. Don que operaba, según dice, el poder de Dios mismo. Don que estaba presente en su vida y ministerio de Pablo. Allá en 2 Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, aprovecha mi gracia, que no te falte mi gracia. Ten contentamiento con mi gracia, dice Pablo que le dijo el Señor. Porque mi poder, dice, se perfecciona, se completa, es perfecto, dice. ¿En qué? En la debilidad. Notemos que dice Dios que su poder se perfecciona, se completa, es perfecto en la debilidad de Pablo. En la debilidad de cada creyente, el poder se perfecciona, el poder de Dios en la debilidad. Su poder se perfecciona cuando nos basta y es suficiente, dice Pablo, su gracia en nuestras vidas. Cuando tenemos ese contentamiento de la gracia de Dios en nuestras vidas, el poder de Dios se perfecciona. Es de esa manera. No es de otra manera. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, me jactaré. Voy a hacer alarde, dice,
Más bien dice, de mis debilidades, para que repose, para que more, dice, sobre mí el poder de Cristo. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, dice, en las debilidades, en afrentas, en ser insultado, en ser humillado, dice Pablo, me gozo, dice, por amor a Cristo. Por amor a Cristo me gozo, dice, en mis necesidades, me gozo en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice, cuando estoy enfermo, dice, cuando estoy necesitado, entonces soy fuerte. ¿Por qué razón? Porque la fortaleza, dice Pablo, viene del poder de Dios. Porque nuestra fortaleza como creyentes, hermanos, viene del contentamiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. De allí viene nuestra fortaleza, no de otro lugar. Pablo dice que me ha sido dado según la operación, dice, de su poder. El ser ministro, dice, viene de ese don, de esa gracia de Dios mismo. Y ese don operaba indudablemente, hermanos, en la vida del apóstol Pablo. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros, que cada creyente alrededor del mundo, verdaderamente seamos portadores de ese mensaje de salvación, de ese evangelio del Señor. Que cada uno de nosotros seamos portadores de ese misterio del cual le fue revelado al apóstol Pablo. Y Pablo nos reveló a nosotros. Cristo. Y únicamente, exclusivamente a través y por medio de Cristo, de su sacrificio, gentiles y judíos por igual, son fusionados en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Iglesia que alaba, glorifica, exalta y obedece a su Señor. Y nosotros somos miembros de esa iglesia. Nosotros un día, esa obra de Cristo fue aplicada a nuestro corazón. Y ahora somos parte también de esa iglesia. Hemos sido fusionados en ese cuerpo de Cristo. Y ahora le alabamos. Ahora le glorificamos. Ahora le servimos con todo nuestro corazón. Ahora rendimos nuestra vida totalmente al Señor en servicio y en adoración. Quiera Dios, hermanos, que verdaderamente sea así. Que rindamos toda nuestra vida a los pies del Señor, adorándole desde esa condición de humillación y sirviéndole también con esa o en esa condición de humillación. Que así sea, hermanos, en cada corazón, que seamos portadores de ese secreto, de ese misterio, que ahora con claridad nosotros podemos entender. Cristo, el único que salva, el único que redime, el único que justifica, el único que da esa paz para con Dios y paz para con su pueblo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.